Hola, yo soy Nerea Alicia Payano y voy a contar un poco de la historia de mis antepasados. Mi mamá, siendo soltera, compró aquí un terreno en la Villa Numancia y lo compró para hacer una casita de fin de semana. Ella vivía en Banfield y bueno, después se puso de novia con mi papá, don Waldemar Payano, al cual todos conocían como Cacho. El nombre de mi mamá, Nidia Nerea Capristo de Payano, conocida como Doña Pichi. La conocía todo el mundo por todo lo que ella hizo en su vida. Bueno, la historia continúa con que esa casita, que ella le decía mi ranchito, era una casita de adobe, tenía techos de paja y bueno, estaba en el medio de la nada. En ese entonces había un colectivo de la línea San Vicente que pasaba muy cada tanto, pasaba a 3 cuadras de donde estaba la casita. Pero mayormente se tomaba un colectivo que pasaba por la ruta 210 y de ahí se caminaba. Eran aproximadamente 20 cuadras. Una vez, cuando mis padres bajaron del colectivo, se veía un reflejo a lo lejos. ¿Y qué era? Eran llamaradas. Estaba prendiéndose fuego el ranchito. ¡Qué desesperación para llegar rápido! Bueno, cuando pudieron llegar, estaban los vecinos, que no eran de cerquita, tirando baldes de agua. Y así fue como salvaron al ranchito. Bueno, pasó el tiempo, estos dos jóvenes se casaron y se vinieron a vivir a la villa. En el año 54. En el año 56 nací yo, Nerea Alicia Payano, que según contaba mi mamá, en ese momento había una tormenta terrible, que se pegaban las ranitas a los vidrios y era imparable esa lluvia. Pero bueno, tenía que nacer yo. Así que bueno, un tío que estaba justo de visita la llevó hasta Avellaneda. Yo nací en Avellaneda, pero después volví acá. Y acá es donde crecí, donde estudié en la escuela primaria. Después vinieron a vivir mis abuelos. Mis abuelos tenían una casita a 2 cuadras de acá. Y después también se tuvo ganas de venirse para acá mi bisabuelo. Así que bueno, parte de la familia se había venido acá, se enamoró de este lugar. En la esquina donde vivía mi abuela, que es la cuadra de Santa Fe y Baños. Ella tenía 3 terrenos ahí, donde disfrutábamos un montón con mis primos cuando nos venían a visitar.
Y al lado, que vivía mi bisabuelo, don Samuel, tenía 4 terrenos de quinta. Y él solo, a pesar de su edad, seguía con la quinta, con todas las verduras que uno se imaginaba. Hasta abejas tenía. Y regaba todo con una bomba. Bueno, y así fue pasando el tiempo hasta que cumplí los 6 años y empecé a ir a la escuela. A la escuelita 14, cuyo nombre era Almafuerte, es Almafuerte. Y bueno, en esa época la escuelita tenía 2 aulas nada más y una galería donde estaba la dirección. Había solo 2 maestras que atendían de primero a tercero y de cuarto a sexto grado. En esa época había primer grado inferior y segundo grado superior. Bueno, había... Esa escuelita la inauguró mi mamá. Muy humilde, pero con mucho corazón, muy afectuosa con la escuela. Ella vivía para la escuela. Hasta lo último de sus días, ella vivió para la escuela. La escuela tenía un palenque donde los chicos que iban a la escuela ataban los caballos y los sulkis. Venían chicos de muy lejos. Y bueno, la escuelita fue creciendo. Mi mamá después pasó a ser maestra. Vino otra directora que se llama Edith López de Tutor, que hasta que se jubiló fue directora. Los papás de esta señora vivían en la estación que estaba enfrente de la escuela. Una hermosa estación donde pasaban trenes que iban a La Plata, pasaban también trenes con soldados. Después dejó de ser de pasajeros y fueron trenes de carga. Y acá bajaban leña. Y venían los camiones a llevarse la leña que había traído el tren. En un momento la escuela quedó chica, porque había muchos alumnos, y nos prestaron 2 casas del ferrocarril que estaba del otro lado de la estación. Teníamos que ir, íbamos todos caminando y pasábamos el andén. Y ahí estaban las dos casitas que eran del ferrocarril. Cada casita tenía 2 habitaciones. Así que, bueno, yo me acuerdo que estuve cursando en esas casitas. En una estaba 3er grado y en la otra 4º grado. Bueno, en ese momento... mi señorita en 4º grado era, se llamaba Marita, Margarita Marey. Y bueno, después se amplió más la escuela y pudieron entrar más chicos.
Y ya después se fue sacando el palenque porque ya no se usaba más. Y tenía una tranquera en la entrada. Bueno, después con el tiempo fue entrando el colectivo más a menudo, llegaba hasta la escuela y ahí quedaba a la espera mientras el chofer lo barría y después, bueno, seguía su recorrido volviendo por donde había entrado. Bueno, acá estaba muy descampado, se veía, de acá se veía el tren cuando pasaba, no había asfalto, las calles eran todas de tierra, había muchos cardos, muchos yuyos. A mí una vez me corrió un toro cuando venía de la casa de mi abuela. Y bueno, y mi abuela tenía mucha afección por la jardinería, y nos mandaba juntar, cuando venían mis primos, nos mandaba juntar en unos baldes lo que hacían los caballos para ponerle a las plantas. Así que bueno, unos lindos recuerdos de la infancia, no había ningún peligro, andaban los caballos sueltos, las vacas sueltas, nadie tocaba nada. Bueno, también nos cuidaban mucho los padres, siempre íbamos acompañados a todos lados. Mi abuela me llevaba a la escuela, no falté nunca, siempre tuve asistencia perfecta. En esa época daban una medalla por la asistencia y bueno, era lindo no faltar nunca porque era un entretenimiento. Y hace poco me preguntaban, ¿cómo se calefaccionaban en esa época? Bueno, teníamos estufas a vela. Y bueno, se le ponía querosén. Cada uno llevábamos una botellita con querosén y cargaban la estufita, la prendían, le daban bomba y así estábamos calentitos. En esa época no se usaba la garrafa ni había gas natural. Así que bueno, pero la pasábamos muy bien en la escuela. Bueno, el asfalto que ahora está acá es una avenida que ha hecho crecer mucho a la villa. Se hizo en el 2010. Nos parecía mentira porque siempre decían que se iba a faltar, y nunca sucedió. Pero bueno, oh sorpresa, en el año 2010 vinieron las máquinas a trabajar, sacaron los alambrados que había donde está la iglesia y continuaron el camino que se une con la ruta 16, que era la llamada de la Lata. Todavía se la nombra así. Que también se conectaba con la ruta 58 y por el otro lado con la ruta 210. Bueno, fue un avance muy grande, se superpobló la villa, ya dejó de ser villa,
ahora es Numancia, y aparte hay muchos medios de transporte, hay también favoreció mucho la llegada del tren eléctrico a Gleu y después a Guernica, ya que eso hizo que la gente pudiera viajar mejor y se pudiera venir a vivir acá, y no tanto en la capital. Gente de acá va a trabajar cómodamente con los medios de transporte. Así que fue un gran avance. Y ahora constantemente pasan vehículos, pasa el medio de transporte y estamos conectados con muchos lugares gracias a la ruta nueva que, bueno, lleva como nombre Avenida Kirchner. En septiembre del año 1955 se fundó la Sociedad de Fomento 12 de Octubre. Como presidente estaba el señor Díaz y como secretaria estaba doña Pichi, la señora de Payano. Bueno, en ese predio al principio se hizo una pista donde se realizaban bailes, se hacían kermeses, todo lo que pudiera servir para recaudar fondos, para poder levantar el edificio. Pero claro, salía todo muy caro. Entonces compraron un galpón gigante, que mediría en ese momento, no sé, yo me lo imaginaba tan grande, como 50 metros de largo. Y bueno, ahí ya tuvieron un lugar cubierto. Pero claro, en un tiempo más adelante hubo una tormenta muy fuerte, y se vino abajo ese galpón gigante. Bueno, después la comisión y los socios se fueron alejando y quedó eso sin usar, ese terreno quedó sin usar. Bueno, pensando en lo que se necesitaba para la villa, surgió la necesidad de hacer una una salita de primeros auxilios, una unidad sanitaria. Esa también fue la inquietud de la señora Nazarena de González, que en su casa funcionaba un almacén, era toda una esquina, donde se vendían, como era en esa época, los productos sueltos, donde te vendían las galletitas de lata y las envolvían, que parecía una empanada como hacían los paquetes. Bueno, ahí tenían de todo. Pero también estaba la Sociedad de Fomento 9 de Julio. Y bueno, aunaron la Sociedad de Fomento 9 de Julio con la Sociedad de Fomento 12 de Octubre, y allí se construyó la salita de primeros auxilios, que en la actualidad lleva el nombre de Nazarena González. Ese terreno fue donado por doña Pichi, que era la que tenía la escritura. Bueno, hasta el día de hoy está funcionando y está muy bonita. Bueno, siguiendo con la historia, recordamos a don Payano, don Waldemar Payano, alias Cacho, que él también hizo bastante por la villa.
él fue nombrado concejal. Mi abuelo era el delegado municipal en Guernica. En ese momento dependíamos de San Vicente. Era todo un partido en el que se encontraba Alejandro Cor, Guernica y Villa Numancia. Todo pertenecía a San Vicente. Luego, más adelante, muchos años más adelante, se dividieron y bueno, Guernica formó su propio municipio llamado Presidente Perón, al cual pertenecemos los que vivimos en Numancia. Bueno, mi abuelo vivía acá, sobre calle de tierra. Él todos los días se iba a tomar el colectivo a las 6 de la mañana con su traje. ¿Y qué pasó? Todos le decían, ¿por qué no haces la vereda para no embarrarte? No, ¿cómo voy a hacer algo cerca de mi casa? Van a pensar que me aprovecho de mi situación para hacer algo en beneficio de nosotros. Así que él no hacía nada que estuviera cerca de la casa, que fuera un adelanto para el lugar. Él pensaba siempre en los demás. Bueno, lo mismo sucedía con mi papá, que estaba en el Consejo Deliberante. Bueno, don Antonio Leopoldo Capristo, que era mi abuelo, fue delegado municipal. Como ya habíamos dicho antes, bueno, él no quería hacer arreglos cerca de su casa para que la gente no pensara mal de él. Pero bueno, hizo muchos adelantos. Siguiendo con otras anécdotas, donde ahora está el Hotel Costa Azul, antiguamente se realizaban actividades donde podían participar los vecinos. Por ejemplo, la gran pileta que tienen era para poder asistir el pueblo, la gente de acá de Numancia. Tenía otra infraestructura, no era como es ahora, donde también venían a entrenar equipos de fútbol. Yo recuerdo que venían los integrantes de Independiente de Avellaneda, que en algún momento yo me enteré que eran los padrinos de la escuelita número 14. Bueno, frente a la escuela había un lugar baldío, un espacio abierto. Y me he enterado que van a inaugurar la plaza, porque hicieron una plaza en ese lugar abierto, y la van a inaugurar con el nombre de mi mamá. Igual ya figura en el Google Map, figura como Plaza Payano, pero en realidad está pensado hacerla la inauguración en el nombre de mi mamá, que fue la que inauguró la escuela. Así que queda justo frente a la escuela número 2. La plaza entonces se va a llamar Nidia Nerea Capristo de Payano. En la actualidad tiene juegos, tiene mesas, bancos, está muy bien armada. Entonces estamos esperando la llamada
del Consejo Deliberante que me van a avisar cuándo se va a inaugurar. Bueno, al ser la hija, la heredera y la última Payano, estamos esperando con muchas ansias que llegue ese día. Agradezco mucho a todo el barrio por el cariño que le han dado a mis padres y a mí también. Y agradezco también a la señora Miria Riva Cambrín, que me eligió para hacer esta charla, este reportaje. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.